Soy Andrés Gámez y les voy a explicar lo que vi en mi clase de Introducción a la Computación de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí. Primera generación. Usaban tubos al vacío para procesar la información, usaban tarjetas perforadoras para meter los datos a las computadoras, usaban cilindros magnéticos para almacenar la información, eran muy grandes y costosas, tenían un costo aproximado de $10,000 y producían mucho calor. Después de esto vino la segunda generación del 58 al 64 y las grandes características que se marcaban en ese tiempo fueron los transistores, aparecieron para procesar la información, usaban pequeños anillos magnéticos para almacenar toda la información de las computadoras, aparecieron los lenguajes de programación Fortran y COBOL, que son muy confiables, y se mejoraron los programas de computadora que se fueron desarrollando en la primera generación. Después de esto vino la tercera generación del 64 al 71, donde se desarrollaron los chips integrados para procesar toda la información de las computadoras. Un chip es una pieza de silicio que contiene los componentes electrónicos en miniatura llamados semiconductores. Y todos estos circuitos son los que recuerdan los datos y almacenan la información como pequeñas cargas eléctricas. También en esta generación surgió la multiprogramación y las computadoras empiezan a tener un poco más pequeñas. Desde esto vino la cuarta generación del 71 al 88, donde surge el microprocesador, donde en los chips se integraron muchos más circuitos, donde un chip actualmente contiene unidad de control, la unidad aritmética lógica, y el tercer componente, que es la memoria, es operada por otros diferentes chips. La memoria se reemplaza por anillos magnéticos y se desarrolla la PC, o también llamada microcomputador. Después del 83 a la actualidad sigue lo que es la quinta generación. Sus características está la inteligencia artificial, que es el pensamiento humano en una computadora para resolver problemas. Después la robótica, que es la ciencia de la creación de robots híbridos. Y sistemas expertos, que son aplicaciones de la inteligencia artificial. Después viene el tema de componentes básicos de la computadora, que una parte de ellos se divide en hardware y software. El hardware es todo lo tangible de una computadora, y el software yo lo entiendo como el arma de la computadora, que son un conjunto de instrucciones que la computadora emplea para manipular y procesar datos. Los componentes físicos de una computadora, el hardware, son dispositivos de entrada, de salida, unidades de procesamiento central, memoria principal y memoria secundaria. La memoria principal es la ROM y la memoria secundaria es la RAM. Está el sistema operativo, que es el software más importante, y un poco del software más básico es el Office, Suite de Adobe, Compact y un antivirus. La computadora está compuesta por diferentes elementos del hardware que van a determinar la capacidad de la computadora. Los principales son el procesador, la tarjeta RAM, la ROM, la disquetera y la tarjeta de video, entre otros. La memoria RAM se define por siglas en inglés como la memoria de read-only memory, que significa tarjeta solo para leer, y es un medio de almacenamiento utilizado en ordenadores y dispositivos electrónicos. También está la memoria RAM, que es la memoria de Random Access Memory, que es una memoria volátil donde se guarda la información, y si llega a desenchufar la corriente, esta pierde toda la información que tenía. Tenemos dispositivos de entrada y dispositivos de salida. Los de entrada son en los que se ingresa la información a la computadora, y la salida es donde nos da la información o se nos entrega. Otro elemento del hardware es la tarjeta madre o motherboard en inglés, donde es la base para empezar con una computadora. Esta está hecha por circuitos integrados donde se inserta el procesador y otros componentes de la computadora. Un componente básico de la computadora, en lo que se refiere al almacenamiento, es la memoria caché, que es una memoria ultra rápida donde se guarda información a la que se ha agregado recientemente para que el procesador no tenga que sacarla de dispositivos no dentro de la caché. El componente más importante es el procesador, donde grandes computadoras o los mainframe utilizan muchos de estos, y su velocidad se mide en Hz. Las computadoras personales solo utilizan uno de ellos. La idea de las computadoras como ya las conocimos fue propuesta por John von Neumann en 1945. El software más importante del sistema operativo es el que nos permite tener una interacción con el hardware de la computadora. Y unos ejemplos de él podría ser el Mac, OS X, Windows, Ubuntu, Linux, entre otros. El software de programación se puede definir como el conjunto de aplicaciones que utiliza un programador para desarrollar sus propios programas. Unos ejemplos de este puede ser el Dev, C++, JavaScript, Java, depende del lenguaje en el que se quiera programar. Y por otro lado, el software de aplicación es el que nos permite hacer tareas específicas en nuestra computadora.